Esto es Cosas que no nos dijeron. Estamos súper contentas de un nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron. Carito, qué lindo tenerte. Qué lindo Gracias. tenerte a ti, porque el capítulo anterior nos abandonaste. Ay, no, pero estabas en buenas manos. Me encanta con quién estuviste y con quiénes estuviste. Pero hoy seguimos con esta oportunidad de compartir nuestras experiencias con mujeres que también inspiran, con mujeres valientes, con estas mujeres que también tienen que aportar. Y este capítulo no es la excepción. Así es. Así es que tenemos a Olguita de Parra. Olguita, gracias por estar con nosotros. Estábamos medio poniéndonos al día, ¿no? De su vida, de su historia. Nos contó un poquito de su historia de amor. Qué chévere, qué lindo tenerte con nosotros, Olguita. Así es, bienvenida. Gracias. No, muchas gracias por la invitación y de verdad que es un honor y aquí estamos. Así es. Y Dios te ha permitido prepararte en varios ámbitos, desde la parte de leyes, la psicología, el servicio a Dios, y nos encanta eso. También eres mamá ya de, no adolescentes, yo creo que jóvenes, así es que tiene la experiencia para el capítulo Vamos de hoy, a aprender Carito. mucho. Claro que sí. Porque justamente queremos conversar sobre esta etapa de los adolescentes, de nuestros hijos. Capítulos anteriores habíamos compartido un capítulo así, pero desde experiencias de mamás y cómo nos sentimos y cómo vamos relacionándonos con ellos. Pero ahora queremos aprovecharte que estás aquí con nosotras, Sí, claro. Olguita, y aprovechar tu experiencia y también tu profesionalismo para conversar sobre cómo ayudamos a nuestros hijos, cómo trabajar en las emociones justamente en esta etapa de la adolescencia. Y ahí va la pregunta, porque a veces es como, no sé si te ha pasado a ti, Olguita, pero de pronto viene el hijo triste o molesto, enojado, y es, no te enojes, no estés triste. O sea, ¿las emociones son buenas o son malas? Son buenas. Las emociones son buenas porque Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con alegría, con tristeza, con asombro, con miedo. Hace parte del ser tripartito, ¿no? Claro. Así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice en el Génesis que nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que Él también tiene emociones. Y Dios se enoja. Y Dios se pone triste. Y Dios se alegra en sus hijos. Así que nosotros también tenemos las emociones. Lo importante es saberlas manejar, ¿no? Claro, Sí. porque a veces como que nos han enseñado a tener cuidado con las emociones, porque esta es buena, esta es mala, y eso hemos enseñado a nuestros hijos. Pero el asunto es cuando empiezan la adolescencia, Olguita y Carito, ¿sí o no? Ese niño o esa niña alegre que reían, que te decían te amo mamita, que te abrazaban, de pronto te quedan viendo con una cara y uno dice, ¿qué pasó con él? Estoy pasó con la enojado, niña? no, o te cuestionan Cierto. algunas cosas, de pronto te abraza y de pronto no quiere estar cerca de ti, y uno dice, Sí. ¿qué pasó ¿Qué aquí? pasó? Me cambiaron de Así hijo. es, No sé si te pasó sí. eso. Ajá, y uno a veces piensa que, Dios mío, se está haciendo bipolar. Ay, no. Así Imagínate. es. Claro, Carito. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando Sí. contigo? O sea, un día te tengo feliz, otro día no puedo decirte nada y a veces lo mezclamos con comportamiento y no nos damos cuenta, no identificamos que son emociones. Sí, bueno, ahí es lo importante cuando los padres tenemos que tener empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos de ellos. Hay cambios hormonales, hay cambios de estatura, hay cambios de peso. Físicos. Exacto, entonces el niño que era pequeño, que ya cabía por cualquier espacio, ahora es el niño grande que pasa y empuja y tú, pero ¿por qué me estás empujando? Y realmente que no hay la intención, sino que ellos siguen y no se dan cuenta que ya su tamaño cambia. Y bueno, los cambios en las niñas, en su físico, en los niños también, en su parte hormonal que varía. Y los padres tenemos que tener empatía, ¿no? Entender, ¿no? No es solamente el padre que pone reglas y límites, que son muy importantes, pero también el padre que está ahí para escuchar y para comunicarse. Y yo creo que la comunicación es parte esencial en el proceso de la adolescencia, ¿no? Y la comunicación es no solamente hablar, sino ser un oidor activo, que esa es la clave. El oidor activo es aquel que
que hace contacto visual con el hijo. Es aquel que cuando está hablando con el hijo no está en el celular o en el televisor, sino que tiene la empatía para darse cuenta que su hijo necesita ser oído. Entonces apaga el televisor o sal del computador, todos los electrónicos. Deja a un lado el celular. Claro, déjalo y siéntate y haz contacto visual, ¿no? Y hazle entender al hijo que lo estás escuchando, así sea moviendo tu cabeza, así sea sonriendo, haciendo el Eso es tan importante que el hijo se sienta escuchado, se sienta valorado. El escuchador activo es, yo creo que la parte esencial de la comunicación entre padres e hijos. Wow. Sabes que me haces pensar en eso porque ellos ya te miran, ¿no? Ellos saben cuando realmente les escuchas y cuando no. A mí me ha pasado que de pronto mi hija o mi hijo me dicen algo, no me estás escuchando y yo ahí reacciono. A ver, espérate un ratito, dame un minutito, ya dejo la computadora, el teléfono, ahora sí, cuéntame. Pero muchas veces no nos damos como ese tiempo también de asumir que no estamos conectados con nuestros pequeños. Y allí es también, como te decía, ayudarles a gestionar las emociones. Primero, porque cada emoción también nos comunica algo, ¿no? Y escuchar que dicen, tengo miedo, o estoy enojado, o no sé, me da vergüenza. Y ese tipo de cosas son información, pero oro, que nos pueden permitir conectar con ellos. Exacto. Ahora recuerdo una experiencia que tuve con mi hija, que alguna vez ella me estaba hablando y yo le estaba haciendo pero yo estaba pensando en mi trabajo y entonces ella seguía hablando y de pronto me dice en inglés apples y bananas y yo mami, no me estabas escuchando. Dijo manzanas, apple, manzanas y bananas, me decía. Y me decía apples y bananas, volvió y me decía y yo yo estaba pensando en otra cosa y ellos son muy susceptibles a eso. Mami, no me escuchas, tú dices pero no me estás escuchando. Entonces realmente hay que escucharlos, no es como que una actuación, ¿no? De que te escucho, pero realmente no. Y escuchar incluso su comportamiento, su momento. Me ha pasado eso. A veces no quiere hablar, no me dice lo que pasó, tal vez llega del colegio y no me dice qué pasó, pero yo ya conozco su rostro y creo que también es importantísimo leer esa expresión, eso que está sintiendo. Y recientemente pasaba con mi hijo porque yo lo veía así, lo veía como aturdido, como mal genio, y no me decía. Y no me decía yo, ¿qué te está pasando? No, estoy bien, estoy bien. Cuando recibo una llamada de uno de sus maestros y me explica lo que está pasando. Y yo logro comprender. Y era una situación en la que él reaccionó de mala manera. Entonces, su actitud, yo pensé que era como, yo soy el rebelde. O sea, yo tengo la razón. Yo pensé juzgarlo de esta manera hasta cuando lo escuché. Y comprendí que su actitud, ese abrumamiento que él tenía, era porque se sentía culpable, sentía que faltó el respeto. Entonces, estaba batallando solo en sus emociones. Y cuando hablamos, me dijo, ayúdame, ¿qué hago? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué hago? Porque lo primero era pensar en que él quería rectificar esa situación y llevarle hacia el reconocer que se equivocó y que tiene que pedir perdón y es una muestra de respeto y aprecio, gratitud a su maestro. Fue muy bueno para él. Y cuando lo hizo, yo le dije, tienes que ser valiente y hacerlo. Cuando lo hizo, su expresión cambió y le digo, ¿y ahora cómo te sientes? Dice, me siento como que me quitaron un peso de encima. Claro que y su expresión cambió, sus emociones empezaron a fluir de mejor manera. Ya no estaba tan agobiado como se lo veía y la alegría volvió a su rostro y dije, qué importante es no juzgarlos, estar primeritas ahí con el dedo acusador, sino darnos este tiempo de escuchar, Olguita. Exacto. Es que cuando nuestros hijos reciben de nosotros es culpabilidad, es juzgarlos, es cuando la comunicación se corta. Ellos necesitan aceptación y ellos necesitan que los dirijamos de una manera tal que ellos aprendan a expresar sus emociones de manera saludable. Cuando los muchachos no saben qué escoger entre o dar un portazo o simplemente respirar profundo y empezar a contar
a su manera lo que ellos han pasado y nosotros escuchamos sin estar pensando en la respuesta antes de que ellos terminen. Y ese es el problema, ¿no? Que nuestros hijos hay veces reciben de nosotros siempre es la disciplina, el castigo, la culpabilidad y no la aceptación, no el tratar de comprender por lo que están pasando y el escuchar sin juzgar es muy importante. Y sabes que también, pero también la preocupación que tenemos como mamás, ¿no? Sí. Tú ya le ves ahí como, no sé, ya le ves el Algo rostro. le pasa. Pero no te quiere decir. Entonces uno empieza, ¿y qué te pasó? Y estás atrás, pero como, no sé, como pulguita, ¿no? Pero cuéntame, dime. Pero dime qué te pasó, porque tú no eres así. Y eso como que también les enconcha, sabe decir mi esposo, les encierra de tal manera que después ellos no quieren hablar con nosotros. O sea, ¿cómo mantener ese equilibrio, Olguita, entre yo quiero saber lo que le pasa a mi hijo, pero también quiero ayudarle a procesar la emoción, porque quizás él también está en ese momento, reaccioné mal, o me estoy comparando porque mi amiga sacó mejor nota que yo, o está más bonita que yo porque no tiene granitos en la frente? Entonces están como ellas tratando de batallar en su mente, pero yo también quiero ayudarle. Pero ahí a veces caemos en invadir su espacio y no somos sabias. Ahí, ¿cómo nos guías? Ahí es muy importante practicar el autocontrol, ¿no? Porque somos muy impulsivas y no podemos esperar a que nos den una respuesta, sino empezamos a bombardearlos con preguntas. Claro. Mientras que si yo me controlo, yo estoy tranquila, yo estoy en un momento sereno y me acerco a ellos, no para preguntarles cómo les fue, sino para compartir. De pronto les llevas, no sé, una fruta, te sientas, hablas de otros temas, estoy segura que el tema va a salir a flote. Pero no que ellos sepan que vamos solamente a indagarlos y también que de nosotros encuentren una respuesta de amor, una respuesta compasiva, porque muchas veces no cuentan por temor a que también sean juzgados, sean atacados o haya una reprimenda. Claro. Entonces, si de nosotros encuentran esa persona en la que hay paz, que les trae paz, que les trae confianza. Y es muy importante en los hijos enseñarles que su casa es un lugar seguro, el lugar seguro, su habitación es un lugar seguro. ¿Y qué significa su lugar seguro? El lugar donde están a salvo, el lugar donde están protegidos, el lugar donde se sienten relajados. Porque si su hogar se convierte en lugar donde hay guerra, donde hay críticas, donde hay gritos, donde hay malos ejemplos. Comparaciones. Claro, y el rol de nosotras como madres es que seamos un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos que sean niños tranquilos, pero nosotros somos las más aceleradas, corriendo por la mañana, toda la carrera. Me pasa eso. Y gritar. A mí tampoco. No, yo soy tranquila. A todas nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. Y yo sé que sí, en este mundo tan de carreras, de trabajo, profesionales, que las mujeres somos también, queremos ocupar diferentes roles profesionales, mamás, iglesia, pero hagamos pausas para que nuestros hijos entiendan. Cuando me preguntaban de experiencias, recuerdo mucho que cuando mis hijos eran pequeños, que también estábamos pastoreando, yo estaba estudiando para la maestría, mis hijos estaban en el colegio, y yo me acuerdo que yo tenía un dicho para hacerlos correr, tengo que salir corriendo, y era, bueno, vamos a jugar a manamana papi piriri, y el manamana papi piriri corra, ¿no? Entonces, manamana papi piriri, cojan sus loncheras, cojan su maleta. Y un día, eso lo hacíamos siempre, el juego del manamana papi piriri, pero era corra, ¿no? Entonces, en lugar de apúrense. Era manamana papi piriri. Pero un día mis hijos me dijeron, mami, no queremos jugar más a manamana papi piriri. Oh. Y si ellos me escuchan, saben que es verdad. Y yo, en serio, mami, no más, no más. Y era que también los teníamos en el colegio, la escuela en la mañana, clases de fútbol, clases de básquetbol, clases de música. Entonces, mira, clases de chino, de mandarín. Wow. Un año completo. Súper difícil. Todos los sábados en la mañana, mandarín. En la tarde, clases de todo lo que se les ocurriera. Se acababa la temporada de fútbol, era la temporada de básquetbol, porque los queremos mantener activos, ¿no? Entonces mi esposo también clases de música y el que tocaba el piano, que tenían que tocar.
y llegan un momento en que necesitan tranquilidad, la serenidad de llegar a casa y sentarse en el piso o en el sofá, en su cuarto y poder estar tranquilos. Y hay veces nos llenamos de activities, ¿no? Hacia los hijos, porque queremos que hagan cosas que nosotros no hemos hecho. Oye, y eso que dices, Olguita, es tan real porque si les tenemos tan ocupados, tan activos, ¿cuándo van a meditar cómo me siento? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Quiero esto? ¿Realmente me gusta el deporte? ¿Me gusta la música? Y yo te digo por experiencia, porque también como padres, buenos padres, ¿no? Van a tener un deporte, un instrumento, van a estudiar otro idioma, tienen que hacer muchas cosas, pero llega un punto en que los dos estaban estresados. Yo tengo 2 hijos y ya era como era pelea con el hijo y la hija. O sea, ya no era como de amor, sino, ya, apúrate, ya hiciste esto, ya vamos por aquí, vamos por allá, por acá. Y en oración, yo me acuerdo con mi esposo, dijimos, bueno, esto es lo que nosotros queremos, pero Dios, ¿tú qué quieres con nuestros hijos? Y tomamos la decisión de, o sea, hacer un alto. Y mi hija empezó a odiar el piano. Claro. Porque como estaba en el conservatorio, ella tocaba y tocaba muy bien y todo, pero llegó a detestar el piano y decía, o sea, ¿qué parte de... Ella ama el piano desde que nació, ¿qué pasó aquí? Y lo mismo con mi hijo. Y después dijimos, ya no más así. Ella pudo expresar lo que sentía y un día dijo, cuando ya salió del conservatorio, dice, ay, mami, me siento tan libre. Estoy tan feliz. Y ahora sí, estoy feliz porque puedo tocar el piano no por una nota, sino porque me gusta el piano. Yo dije, qué locura. Yo estaba haciéndole pedazos a mi hija y a mi hijo igual. Y ahora, gracias a Dios, ellos tocan en la iglesia, tanto el piano y la batería. Y digo, ¿de qué me estaba perdiendo? Por querer ser la madre que les impulsa a lo mejor. Estaba matando las pasiones, los dones y talentos que Dios les había dado. Y es increíble porque a veces no leemos, no tenemos lectura de eso. Pensamos que mientras más ocupados los tenemos, son más felices. Y somos mejores madres. Wow. Y hay un problema que queremos llenarlos de conocimientos intelectuales, de conocimientos de arte, pero no les enseñamos a manejar sus emociones. Y eso es lo principal. ¿Y cómo se logra? Con el tiempo tranquilo, en el tiempo de reflexión, en el tiempo de meditación, el tiempo de oración. O sea, si ellos no se conocen a sí mismos, si no saben qué aman de ellos, qué quieren de ellos, sino todo es un activismo, es llenarlos de conocimientos y eso, ¿cuándo van a empezar a trabajar en su inteligencia emocional? ¿No? En saber en manejar sus emociones, que yo puedo estar triste, pero esta tristeza va a pasar y la puedo sentir, pero sé que mañana va a salir el sol 2 veces sobre mí, y empoderar a nuestras hijas, por ejemplo, y a nuestros hijos también, enseñarles a amarse a sí mismos, a quererse como son, por ejemplo, cosas tan sencillas como escoger sus alimentos bien. Pero eso solo se logra con el tiempo y con el ejemplo, ¿no? Porque también por las carreras de la vida hay veces cocinamos cualquier cosa, comen afuera. Una vez mi hija le dice a mi mamá, mami, abuelita, no te preocupes que mi mamá hace una carne y una ensalada y ya. Y yo me sentí como que, wow, ¿cierto? Sí, que esto no está bien. Pero ahora también está la hija que te dice todo o el hijo que calla todo, ¿no? Que el mío está bien, mami, no te preocupes, está bien. Pero no estaba bien. Dentro de él estaba habiendo un conflicto de emociones, a ver, mi hijo estaba en fútbol, la exigencia y lo que los papás queremos de nuestros hijos, ¿no? Y ahora voy un poquito a otras edades cuando están terminando su bachillerato, aquí también se dice bachillerato, ¿no? Están terminando y empiezan a escoger su perfil, su carrera. Entonces, hijos que tienen tanto potencial, porque hoy día los muchachos son muy, muy talentosos y entonces tú sabes que tú quieres que sea el médico, el abogado, el doctor. Y mi hijo me dice un día, mamá, yo quiero estudiar música. Y entonces alguien me decía, pero toda la vida lo tuviste en música, y al final no quieres que estudie música. O sea, ¿qué pasó aquí? Pero yo quiero, a mí me encanta el jazz, me encanta el saxofón. Y yo, sí, pero al lado de eso tienes que hacer otra profesión. Y era yo la que quería. Y mi hijo en el primer semestre lo hizo, se fue a hacer 2 carreras y llegó un punto que me dijo, mamá, no puedo. Claro. O sea, estoy haciendo 2 cosas por ti, siento mucho estrés, quiero hacer lo que me hace feliz. Y yo tuve que entender que ellos tienen que escoger su camino y que no es el camino que yo quiero para ellos. Así es, hace
recientemente leía un artículo que lo publicó World Vision y ellos daban unas estadísticas sobre salud mental en niños, en adolescentes, y mencionaba que 7 de cada 10 adolescentes son felices, pero dentro de todo el estudio, el 20% mencionan que sufren de algún tipo de depresión o tristeza, que no saben de dónde nace esta tristeza. Sí, cuáles son las causas de y eso. todo esto de la salud mental viene a raíz de lo que pasamos, la pandemia y todo eso. Y realmente este estudio dice que sienten soledad. Sienten que no son felices con lo que tienen, con lo que hacen y que no saben cómo manejar, cómo gestionar esta parte. Uno de los ejemplos que ponían es porque el mal ejemplo, porque vi a mi mamá que no supo cómo manejar. Vi el abandono de mi papá. Nunca lloró de frente a mí, por ejemplo, ¿no? O la vi llorar y eso es lo que yo siempre hago. Entonces, no sé otra manera de resolver conflictos que llorar o ser violento o ser agresivo. O no tengo una guía clara de cómo manejar mi salud mental, mis emociones. Es lo que decía este estudio acerca de los adolescentes y creo que a mí me hizo reflexionar muchísimo esta parte de como mamá, cómo tener el rol, como que las antenitas de vinil, como el chapulín, y estar atenta a cada una de las cosas que ellas puedan estar pasando. Y es que a veces no nos damos cuenta, confundimos con que, ya es que hoy no pudo jugar computadora. Y como no le dejé jugar computadora, está triste por eso. Y no nos damos cuenta que son otras cosas. Volviendo un poquito a esto de que los juzgamos sin tener este tiempo de poder descubrir qué está pasando en ellos. Nos juega yo trato de recordar cómo era yo de adolescente y definitivamente iban estos que subían altos y bajos. bajaban en las emociones por todos los cambios hormonales que pasan en ellos. Y creo que es importantísimo recordar esto para poder ayudarles a ellos. Que también, Olguita, yo pienso, estoy aprendiendo, porque como te digo siempre, es cuando están tristes o enojados, es como, no digas eso. Es como, a ver, ¿cómo te sientes? No deberías sentir... No. A ver, claro, no. Si uno se siente triste por una mala nota, porque a veces viene, yo estoy triste porque me saqué una mala nota. Y yo, pero no deberías ponerte triste. Las pruebas son oportunidades para mejorar y las notas, no sé qué. Y después recuerdo... Sí, claro, uno se siente triste cuando sale una mala nota, mi amor, tienes razón, ¿cómo te ayudo? Ese es un duelo. Exacto. Y todos tenemos que vivir un duelo, ¿no? Tenemos que vivir la frustración de esa persona que nos gusta, de ese niño que les puede gustar y que no los mira o que los ignora, la frustración de una mala nota, la frustración de no ser elegido para algo que querían hacer, que querían cantar, que querían leer el programa de fin de año. Y me ganaron el concurso y yo no puedo representar. Y yo no voy a poder. Y esto es aprender a manejar las frustraciones, que es lo que no hay, porque los padres, no te preocupes, tú eras el mejor, o son capaces de llamar y hacer el reclamo. Y eso enseñas y luego se vuelve un patrón para ellos cuando sean grandes, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escuchar, vuelvo al tema, escuchar. Y no tanto las preguntas, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? ¿Bien? O no, sino típicas. Que de lo que ellos hablan, de lo que algo pasó, de ahí, de esa frase, inteligentemente tú conectas la conversación, de la frase que te dicen, tú la conectas sin que ser preguntas, ¿no? Sino seguir hablando de manera, como, vuelvo y repito, empática, como que puedo entender lo que estás sintiendo, pero no un cuestionario, porque tenemos ese problema, ¿no? ¿Y qué te dijo la profesora? ¿Y qué te contestó? ¿Y tú qué le dijiste? Entonces, aprender a escuchar y de lo que ellos hablan, pues nosotras mujeres somos muy creativas, ¿no? Sentir, y escuchar, llegar al corazón, escuchar con la mente, con los ojos, con el corazón y poder conectar. En este tiempo hemos pasado por muchas cosas muy desafiantes como familia y hemos estado como corriendo. Y mi nena me dice, mami, no he tenido tiempo de llorar. Y para mí fue como, ¿what? Exacto. Y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo tampoco he tenido tiempo de llorar. Todavía nos falta sentarnos las dos a llorar, pero justo hablábamos ayer y queríamos sentarnos a llorar las dos, porque creo que muchas veces no nos permitimos llorar por los desafíos, las pruebas que uno vive, y es como que aguante. Pero con lo que tú dices,
eso también conecta con un adolescente, ¿no? Claro Y que le digo sí. a mi nena, le digo, ya, nos vamos a sentar a llorar, a llorar y a encontrar en Dios la paz, encontrar en Él las promesas que Él nos ha dado, el poder recordar que Él está con nosotros y que Él no dice, ay, o sea, ¿cómo es que confías en mí y lloras? No, pregúntenle a David No. cómo lo hizo, ¿no? Claro, O cuando Jesús te enojas. mismo Jesús estuvo mismo, llorando claro. y lloró cuando perdió a su amigo y lloró cuando estaba en amenaza de muerte, aunque él sabía que lo iba a hacer. Todos podemos llorar, ¿no? Todos podemos, pero es muy importante como mamás nosotros poder mostrarle la figura de que está bien, vamos a llorar, vamos a sufrir, pero ¿sabes qué? Confiemos en un Dios que nos ama. Por Confiemos en, supuesto. ¿sabes qué? Aunque yo no voy a estar contigo toda la vida, pero ahí va a estar contigo como un aliado, ¿no? Como el que te representa. Sí. Tú no caminas sola y empezar a declarar eso en fe sobre nuestros hijos, ¿no? Y nuestras hijas, con autoridad, la autoridad que Dios te da, hablarles del real sacerdocio, del linaje escogido, de que tú eres diferente, que tú eres una princesa de Dios, que tú eres un hijo de Dios y sobre ellos declarar la palabra. Así es. Es muy importante declarar la palabra. Eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que viene el torrente de agua, pero tu hoja no cae porque eres crecido. Y a nuestras hijas eres como esquina labrada como la de un palacio y eres blanca como la nieve. Y bueno, todo lo que tú puedas declarar, que son herramientas que te dan la palabra, ¿no? Los Así proverbios, es. los salmos. Los proverbios. Me encanta. Sí, O sea, sí, hay sí. que aprenderse de memoria los versículos primero Sí. las madres. Sí, Para saber y cuando aplicarlo. vienen Claro. con temor a por qué no puedo dormir, claro, hay que explorar de dónde viene ese miedo, enseñarles a los hijos la importancia de seleccionar lo que ven, ¿no? Exacto, Una lo película que de leen, lo que terror, escuchan. exacto, eso está produciendo ansiedad, está produciendo miedos, sé selectiva con lo que haces, sé selectiva las conversaciones que tienes, porque eso te puede producir ansiedad, sé selectiva del tiempo que estás pasando en las redes sociales, porque eso es lo que le está produciendo mucha ansiedad hoy Depresión, día a los claro. adolescentes, el compararse con la imagen que no es cierta, ¿no? Con la que te muestran las redes, que está llena de filtros en todas las Perfección áreas. imperfecta, porque Así no es. existe la Sí, perfección en este pero lado. algo que es tan importante es la presencia. La presencia de los padres con los hijos, el tiempo de calidad. Muchas veces estamos presentes, pero ausentes. Así Estamos es. en la casa, pero no estamos con ellos. Estamos haciendo otra cosa, viviendo nuestras propias vidas. Y vivimos en una casa, pero no estamos conectados. Estamos juntos, pero realmente no estamos compartiendo tiempo de calidad. Y algo que yo sugiero ya, que es muy importante, es, por ejemplo, jugar con los hijos. Tener tiempo para jugar, no sé, unas cartas, unos dominós, Esos juegos de mesa que los a juegos los de mesa son adolescentes superimportantes. les fascinan. Fútbol. O un buen También. fútbol. Sí, porque, por ejemplo, los juegos de mesa o el fútbol, el deporte, te enseñan cómo, si pierdes, a afrontar la frustración, cómo hacer turnos. O sea, hoy no es tú esperas, es tu turno, sigues, desarrollan paciencia. Pensar en el otro. Exacto, desarrollan habilidades demasiadas. Y otro que es muy bonito para jugar con niños y adolescentes es con plastilina. Ah, ¿No? sí. Sí, con Ajá. plastilina, Figuras. bueno, se hace Les figuras. relaja. Claro. Se relaja. O pintar. Exacto, En fin. te da agilidad con tus manos, la música, cantar con ellos, tenemos nuestra canción, esa es nuestra canción. Y wow, mi mamá Haga y la yo, mímica. mi mamá y yo tenemos una canción que nos Sí. gusta. Por ejemplo, una canción espiritual, ¿no? Una canción donde tú te desarmas delante de la presencia de Dios, enseñarles eso. Sí. Enseñarles la importancia de ir delante de la presencia de Dios y de rodillas. Así Enseñarle a un sí. niño pequeño que es más fuerte de rodillas que de pie. Y alguna vez mi hijo me lo decía, mami, es que el poder que hay cuando estoy de rodillas, me dice yo, Así es. él mismo me lo enseñó. Yo, Eso. "Wow". Pero porque Wow. lo vio, ¿no? Por Ajá. Dice, tú supuesto. eres más poderoso cuando estás de rodillas delante de la presencia de Dios que cuando estás de pie. Son armas que tú les enseñas para manejar sus emociones. Así es, y en medio de este camino de la adolescencia que debemos atravesar, sí o no, con nuestros hijos que van creciendo, he descubierto que tengo que muchas veces lidiar con mi culpa, ¿no? Es que yo no, ¿qué me faltó hacer? Me siento que soy una mala mamá, creo que debí enseñarles desde chiquitos tal cosa o tales hábitos, pero mis hijos siempre me dicen esto, lo que tú mencionabas, me recuerdas que me decían, siempre que tenemos una situación difícil,
tenemos que acudir a Jesús. Yo les decía eso desde pequeños. Y ahora que a veces me ven agobiada, ya me repiten eso, Exacto. ¿no? Y me recuerda Qué que bien. es justamente eso, que nosotras como mamás tenemos una fuente inagotable a la que podemos acudir, donde podemos encontrar el mayor refrigerio, el descanso, la sabiduría. Y yo me he tomado de la historia de Daniel para que en esta etapa que estoy con mis hijos, yo siempre les estoy diciendo, ¿te acuerdas qué hizo Daniel? Y Daniel propuso, y ellos propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, eso ha sido un bastón para mí, para poder ayudarles a ellos cuando se enojan, porque lo interesante de esto es que uno tiene una personalidad, otro tiene otra personalidad. Claro, y tú tienes otra. Y aprender Por a supuesto. manejarlos, guiarlos. Y Sí. creo que tomarnos de la mano de Dios en este camino, cimentar todo lo que hagamos en la palabra de Dios y poder caminar junto a ellos, porque si no, creo que de otra manera, no sé de qué otra manera podríamos hacerlo. Así Por es. supuesto, y recordar lo que nos enseña también el apóstol Pablo en Efesios, que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino eso que es cierto. los eduquemos de la amonestación del Señor. Y digo, wow, porque a veces ellos están airados con nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque no los escuchamos, porque no les damos cariño, porque no mostramos perdón, no mostramos gracia. Y yo creo que también mucho tiene que ver, como decías, Olguita, la importancia de que con nuestro ejemplo podamos inspirarles a nuestros adolescentes, que es una etapa, no les tengamos miedo, porque a veces la adolescencia, y pobre de mí, y eso creo que también a nosotras nos limita el poder ver lo que Dios puede hacer en estas edades cruciales en las que nuestros hijos atraviesan. Así es. Ajá. Se nos va acabando el tiempo. Dicho, se nos acabó el tiempo. Oh. Sí, pero no quisiéramos irnos sin que puedas dejarnos un ánimo, Olguita, para las mamás que estamos en esta etapa o las que ya se Estamos les viene, atravesándola ahí, pero o las que se en la ven autopista de cercanas. la adolescencia. Claro, el mensaje que le quiero decir es que saquen de su corazón toda culpabilidad, porque nos sentimos culpables por lo que no hemos hecho o por lo que hacemos. Y no, todas estamos aprendiendo. Y algo que yo tengo mucho en mi mente es que los niños tienen como también una coraza de protección, como cuando se caen y uy, no le pasó nada, ¿no? Como que el bebé está protegido de una grasa alrededor. Ellos también pueden aprender a manejar situaciones difíciles. No tenemos que sentirnos tan culpables todo el tiempo por lo que no hemos dado o por los errores, pero sí podemos empezar a partir de hoy a ser mejores mamás cada día, ¿no? Sin culpabilidad y con autoridad, con la autoridad que Dios nos ha dado. Mi mensaje es, asume el rol que Dios te dio en autoridad. Es decir, reclama en oración por tus hijos, por el futuro de ellos. Oren aún sea desde ya por sus esposos, por sus esposas, por sus profesiones, por todo en autoridad, en oración. Y el Señor nos va a dar sabiduría, más allá de lo que nosotros podamos entender. Hermoso. Oye, como alguna vez leí, la casa, el hogar es una agencia del cielo y a veces abrazar esa verdad creo que marca la diferencia para que en la adolescencia podamos marcar también el corazón de nuestros hijos. Ha sido lindo tenerte, Olguita. Creo que esta es la primera de algunas que tienes Pero que por venir a la supuesto. próxima. Cuando quieran. Comprometida. Comprometida, claro que Con sí. mucho gusto. Gracias por habernos acompañado. Realmente para nosotros es un honor y un privilegio saber que consumes este contenido. Si ha sido de bendición, ya sabes, comparte con tus amigos, con tus familiares y recuerda que también puedes escucharnos en hcjb.org y además nos encuentras en Spotify como Cosas que no nos dijeron. Así es, nos encanta recibir tus mensajes, saber que nos acompañas y que juntos estamos creciendo aquí en Cosas que no nos dijeron. Será hasta otro episodio. Nos vemos. Chao, Un chao. abrazo. HCJB es un ministerio que se sostiene gracias a tus oraciones y donaciones. Sé parte con tu donación en hcjb.org.